vamos a preguntarles de manera general, ¿qué otro conocimiento tienen acerca de la química? ¿Qué conceptos vienen a su mente cuando hablamos de química o cuando mencionamos la palabra química, ¿no? ¿Qué conocimientos vienen a su mente? ¿Qué les fluye? ¿Qué conceptos? A ver, estamos libres para opinar, ustedes pueden opinar, pueden equivocarse, chicos, también es el momento, es la oportunidad de poder equivocarnos al hablar. ¿Por qué? Porque nos podemos corregir y podemos aprender, ¿no? Diferente es equivocarse de repente cuando ya estamos pues rodeados de compañeros que pueden de repente dominar un poquito más el tema y ahí cometemos el error y hasta cierto punto llegamos a avergonzarnos, ¿no? Pero en este caso no es así, porque todos estamos aprendiendo, incluso yo puedo aprender de los ejemplos que ustedes me puedan brindar, recordar un poquito también, ¿no? Me pueden hacer ampliar la gama también de la enseñanza, entonces eso me interesa, ¿no? Entonces, a ver chicos, dejo prácticamente abierto para que cualquiera de ustedes pueda opinar y decirme qué es lo que recuerda de la química, qué se le viene en la mente cuando hablamos de química. Bien chicos, opinen. A ver, levanten la mano o escriban por el chat, normal, no hay problema. Bien, a ver, tenemos a Niham, que nos está levantando la mano. Miss, ¿la química es una ciencia? Claro, es una ciencia. ¿Y de qué se encarga la química? ¿De qué se encarga esta ciencia? ¿De combinar fusiones? Ya, por ahí va. A ver, Cecilia nos dice conjunto de, vamos revisando el chat. Nos dice conjunto de compuestos químicos. A ver, tenemos a Persila. A ver, te escuchamos. Bien, ¿alguien más que quiera dar una opinión? Es el momento, chicos. Miss, Sí, te escuchamos. ¿la química es una ciencia que estudia la composición y las propiedades de la materia? Muy bien, exacto. Bien, Cristina. Y ahí tenemos la opinión de Cristina, ¿no? También Cecilia, que nos ha estado justamente escribiendo por el chat, ¿no? Y que nos dice que es un conjunto de compuestos químicos, ¿no? Y también es su compañera que nos hablaba de fusiones, ¿no? De fusiones que existen entre los elementos químicos. Y sí, si juntamos justamente todos esos conceptos, vamos a llegar a que efectivamente la química pues es la ciencia que va a estudiar todos estos compuestos químicos, las propiedades en sí, así como también las fusiones que se van a dar entre ellos, como les decía, para originar ¿qué? Nuevos compuestos, ¿no? Para originar nuevos compuestos, para originar nuevas moléculas que finalmente llegan a ser parte de nuestro día a día, ¿no? Por ejemplo, si yo les hablo de la sal, ¿no? De la sal, ¿qué se les viene a la mente? A ver, ¿quién me quiere dar una opinión? ¿Qué se les viene a la mente cuando yo les digo la sal? Sodio. Claro, exacto, ¿no? De ahí ya te aparece el sodio. ¿Qué más? Para que sea sal es cloruro de sodio. Eso quiere decir que tiene cloro y tiene sodio. ¿Y qué son el cloro y el sodio? Son elementos químicos, ¿no? Que los vamos a encontrar ¿dónde? ¿Dónde vamos a encontrar todos los elementos químicos juntos y reunidos? La tabla periódica. Muy bien, excelente, en la tabla periódica, ¿no? Y en la tabla periódica también, a su vez que vamos a encontrar todos los elementos químicos, vamos a encontrar que cada elemento químico va a tener ciertas características y propiedades, ¿cierto? Entonces quisiera que me digan qué y qué características tienen los elementos químicos. A ver si se acuerdan de las explicaciones. Peso químico, electronegatividad, densidad, estados de oxidación,
Bien, exacto. Excelente, Cecilia. Justamente tenemos esas características dentro de, o mejor dicho, que todos los elementos químicos cuentan con esas características. ¿Y cuáles de todos los que ha mencionado su compañera prácticamente son los que vamos a necesitar para las funciones químicas? El estado de oxidación. Exacto, el estado de oxidación. El estado de oxidación va a ser el que básicamente nosotros vamos a utilizar para poder trabajar las funciones químicas. Entonces, bien chicos, una vez que ya hemos hecho esta retroalimentación, así en base a preguntas y me van respondiendo, sin embargo, no me responden todos, quisiera saber de repente si todos entienden hasta aquí, están acorde conmigo, pero de todas maneras, al tipo no poder consultarles a todos y que todos me puedan responder, ¿no? A ciencia cierta, si es que efectivamente me han entendido o no, voy a compartir la pizarra para hacer justamente una retroalimentación general de todo lo que hemos hablado desde que empezó la clase hasta ahorita, ¿no? Voy a compartir mi pizarra y lo que vamos a ver prácticamente va a ser la tabla periódica justamente con todas sus cualidades, ¿no? Que es lo que hemos venido observando o de lo que hemos venido hablando básicamente. Bien, chicos, entonces acá tenemos la tabla periódica, ¿no? Que es justamente donde vamos a encontrar todos los elementos químicos. O sea, aquí literalmente se encuentran absolutamente todos los que hasta cierto punto no vemos, ¿no? Porque muchos compuestos o moléculas ya más grandes sí logramos verlas, como por ejemplo el H2O, que es básicamente la molécula de agua, ¿no? Lo vemos en estado líquido, en estado gaseoso, en estado sólido también. Entonces, pero aquí vamos a encontrar cada uno de los elementitos. Y eso de lo que veníamos hablando. Para aquellos chicos que de repente no hayan ingresado directo sin llevar el módulo anterior, vamos a hacer justamente esta explicación rápida. Tenemos aquí la tabla periódica, de la cual ustedes ya todos deben contar con ella, ¿no? Para que puedan desarrollar los ejercicios, las prácticas y demás que nosotros vamos a venir viendo, ¿no? ¿Por qué? Porque cada elemento químico tiene ciertas características que justamente su compañera lo mencionaba, ¿no? Y ahorita vamos a ver dónde se encuentran, ¿no? Para aquellos chicos que de repente todavía no tienen conocimiento de dónde pueden ubicar básicamente lo que mencionaba su compañera. Toda tabla periódica en la parte superior va a tener una leyenda. Leyenda donde vamos a poder ubicar en primera instancia este cuadrito, o bueno, varios cuadritos con distintos colores, ¿no? Para poder identificar cuáles son los grupos de los elementos y cómo se llaman esos grupos. Ahora, ¿es importante que yo sepa y que conozca los grupos de elementos químicos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque básicamente para que yo arme funciones químicas necesito trabajar con los dos grupos más grandes de elementos químicos. ¿Y cuáles son? Básicamente los metales y los no metales, ¿no? Entonces yo voy a necesitar trabajar con ambos grupos. Obviamente cada uno de ellos independientemente, pero es preciso que yo sepa cuáles son, dónde los puedo ubicar y demás, ¿no? Muy aparte de contener esa leyenda, vamos a tener también esta leyenda al costado, donde se extrae prácticamente un elemento, es este de acá, lo extraen, lo llevan para acá, lo hacen más grande y me dicen dónde están ubicados. ¿Qué significan esos numeritos? Básicamente, esos numeritos, las letritas y demás. ¿Para qué? Para que yo pueda entender mi tabla periódica, ¿no? Entonces, dentro de esto vamos a tener ¿a qué? Vamos a tener al símbolo químico, al nombre del elemento químico, el número atómico, que básicamente le da el orden también al elemento químico, y los famosos estados de oxidación, ¿no? Estos que los encontramos aquí, particularmente en esta tabla que yo les estoy presentando,
Lo encontramos en la parte superior. Pero, ojo, ¿por qué? Porque muchas otras tablas periódicas ustedes ya se las han comprado, ya las tienen o no las tienen, todavía las van a adquirir, ¿no? Entonces, lo primordial, básicamente, es poder identificar de acuerdo a lo que nos dice este nombrecito de acá, ¿no? ¿Dónde se encuentra? Puede estar aquí abajito, puede estar aquí a la izquierda, puede estar aquí en la parte superior. Eso dependerá de quién ha hecho la tabla en realidad, ¿no? Porque después va a estar, sí o sí lo van a encontrar. Quizá no en el mismo lugar, pero va a estar, ¿no? Y así debidamente señalado para que yo pueda ubicarlo así de esa manera en los distintos elementos químicos. Entonces, como nos decía su compañera, vamos a tener muchas características, ¿no? Dentro del elemento químico, pero el que más me interesa para que yo pueda trabajar funciones químicas, básicamente son los famosos estados de oxidación, ¿no? Esos son los que yo necesito. Miss, ¿es necesario que yo me los memorice? Son un montón. No es necesario que te los memorices. ¿Por qué? Porque tú a donde vayas y conforme vayas a desarrollar incluso tu evaluación, lo único que vas a hacer es estar con tu tabla periódica, tu lápiz, lapicero, borrador, corrector, lo que tengas, y tu tabla periódica sin falta. ¿Por qué? Porque son un montón de elementos químicos y obviamente también son un montón de estados de oxidación. Entonces, difícilmente te lo vas a aprender de memoria todos. Y eso es lo que hasta cierto punto muchos intentan, ¿no? Memorizárselo todos, pero incluso no es muy necesario porque para temas de aprendizaje siempre nos aprendemos los más comunes, ¿no? O los más trabajados. Entonces, hasta aquí prácticamente nosotros estamos haciendo se podría decir, una retrospección de todo lo que se ha debido ver anteriormente, ¿no? Una explicación bastante general. Entonces, acá vamos a tener en cuenta lo que les decía, ¿no? Respecto a que lo que les decía respecto a las agrupaciones y colores que mantenía justamente la tabla periódica. En este caso, el cuadradito celeste nos indica metales. Eso quiere decir que todos los de color celeste serán metales. Entonces, cualquiera de estos, cuando me pidan, por ejemplo, cuando me pidan formar una función donde yo tenga que trabajar con metales, lo primero que ustedes van a buscar es aquí, ¿no? Dentro de estos elementos de los metales, buscar con cuál quieren trabajar, ¿no? Eso ya dependerá de cada uno de ustedes. ¿Es preciso que cada uno de ustedes tenga su tabla periódica? Sí. ¿Por qué? Porque yo les puedo decir, el día de hoy, chicos, vamos a practicar nada más. Y como vamos a practicar, yo voy a poner mi pizarra en blanco y yo voy a querer que ustedes me den los elementos con sus estados de oxidación para poder generar las formulaciones y obviamente la nomenclatura, ¿no? Y voy a necesitar que ustedes estén con su tabla periódica para que me vayan dictando. Y de acuerdo a eso, yo vaya resolviendo en la pizarra. No, porque yo no voy a estar con la pizarra, con mi tabla periódica, para eso ustedes son mi soporte, ¿no? Entonces, es por eso que yo sí considero necesario que ustedes tengan su tabla periódica, ¿no? Bien, chicos, entonces hasta aquí prácticamente nosotros ya tenemos claro cuáles son los grupos más grandes, metales y no metales. Tenemos también conocimiento de las características del elemento químico en sí, donde vamos a encontrar los famosos estados de oxidación, para qué me van a servir los estados de oxidación, ¿no? Entonces, una vez teniendo conocimiento de esto, vamos a pasar ahora a lo que vendría a ser parte de la teoría, ¿no? Si hay chicos que han visto ya parte de funciones químicas, no hay problema, porque esto es para reforzar el conocimiento, ¿no? Bien, aquí tenemos entonces ya prácticamente la nomenclatura. Las funciones químicas vendría a ser básicamente la fusión o la unión de dos elementos químicos, de dos a más, ¿no? Pero en esencia siempre iniciamos con dos. Pero básicamente, o la regla mágica para que se pueda dar este tipo de funciones químicas es unirse cualquier elemento, ya sea metal o no metal, con un oxígeno. O la otra posibilidad es que sea
un metal o un no metal más un hidrógeno, ¿no? De esta manera es que se van a ir generando nuevos compuestos, nuevos componentes, nuevas moléculas, y eso es básicamente en lo que se resumen las funciones químicas. Suena sencillo desde este punto de vista, pero cada uno de ellos tiene un nombre específico y también una regla para asignar nombres a cada uno de estos compuestos que se van generando. Y es aquí donde a veces se nos complica un poco la cosa, ¿no? Donde nosotros decimos, wow, me confundí, no, ya no sé, no puedo, etcétera. Pero no es así. Al contrario, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de poquito a poquito, de la manera como yo les voy a ir explicando, ¿no? De manera suave y tranquila y pausada, puedan de todas maneras lograr desarrollar cada uno de sus ejercicios, ¿no? Bien, entonces acá tenemos a la nomenclatura, en este caso de compuestos orgánicos, y nos dice una forma de identificar las sustancias químicas es la adopción de nombres químicos para estas sustancias que se representan a través de una fórmula química. En eso se basa básicamente la nomenclatura. Es evidente que a través de la asignación de un nombre, que es una palabra o combinación de palabras, el químico pueda transmitir informes relativos de estas sustancias químicas. Sin embargo, lo ideal sería que estos nombres expresen la cantidad máxima de información relativa a su composición y estructura de las sustancias, ¿no? Hasta aquí, básicamente lo que nos quiere decir básicamente lo que nos quiere decir la nomenclatura es que va a ser la asignación de un nombre el cual denote todas las características que pueda tener este compuesto. Es decir, que por ejemplo yo pueda decir agua, ¿no? Y yo ya sepa todas las características que tenga este compuesto, solamente con decir agua, ¿no? Lo mismo que puede pasar cuando, por ejemplo, mi papá puede mencionar mi nombre, ¿no? Y ya todo el mundo sepa quién soy, ¿no? ¿Por qué? Porque ha visto, sabe cuáles son mis características, cuáles son mis virtudes, cuáles son mis defectos, y entonces digan, ah, sí, claro, Olenka, sí, entonces ya sepan parte de mí, ya sepan incluso cómo soy físicamente y demás. Lo mismo pasa con los compuestos químicos, ¿no? Prácticamente lo mismo, en el cual nosotros, pues, vamos a decir su nombre y este nos tiene que dar todas sus características solamente con decir el nombre, ¿no? Es decir, más o menos indicarnos de qué está compuesto, de qué está formado. Eso es en esencia lo que quiere decirnos la nomenclatura. Bien, ahora vamos a pasar a una de las funciones que son las más conocidas, ¿no? Que en este caso vendrían a ser los óxidos básicos, ¿no? Y que son compuestos binarios formados por combinación química del oxígeno con metales. Estos compuestos son sólidos generalmente a temperatura ambiental y poseen un enlace iónico. Para llegar aquí, yo voy a compartirles ahorita una pizarrita donde se va a ver básicamente las fórmulas químicas en general y de ahí vamos a trabajar acá cada una de ellas. Listo, chicos. Entonces acá, de este lado, yo voy a tener un mapa gráfico donde ustedes van a poder identificar las funciones químicas, ¿no? En este caso vamos a tener que un metal más el oxígeno nos va a dar como origen un óxido básico. Ahora, este óxido básico más agua nos va a dar como producto un hidróxido. En el caso de que trabajemos un metal más el hidrógeno, nos va a dar como resultado un hidruro metálico, ¿no? Y en el caso de que trabajemos con los no metales,
Del mismo modo, con el oxígeno vamos a obtener un óxido básico, después con el agua un ácido oxácido, y si lo fusionamos con el hidrógeno vamos a tener un hidruro no metálico, o sea, un ácido hidrácido, ¿no? Entonces, esta es la manera general como nosotros formamos las funciones. Pero ahora vamos a ver, lo que vamos a ver en las diapositivas es cada uno de los productos de estas funciones, ¿no? De todas maneras, vamos a ver parte de la formulación y aparte de ello también cómo es que yo le voy a dar el nombre que realmente tengo que colocarle, ¿no?, a esta función. Bien, chicos, entonces habiendo visto básicamente que el óxido básico es el producto de básicamente la fusión de ¿qué? De un oxígeno más un metal, y eso también nos lo indica acá, ¿no? Dice, son compuestos binarios conformados por combinación química del oxígeno con metales. Estos compuestos son sólidos generalmente a temperatura ambiental y poseen enlace iónico. Entonces, ya más o menos nos está diciendo cómo nosotros hasta cierto punto logramos verlo a simple vista, ¿no? De manera sólida a temperatura ambiental. Nosotros nos encontramos ahorita a temperatura ambiental, somos sólido también, entonces vamos a averiguar qué elementos, o mejor dicho, qué compuestos son estos, ¿no? Y poseen un enlace iónico. Para la fórmula nos indica justamente que vamos a trabajar con un metal más oxígeno, que finalmente nos va a dar como resultado un metal con el estado de oxidación del oxígeno y al oxígeno con el estado de oxidación del metal, ¿no? Entonces, esa es la fusión que justamente va a existir. Hasta aquí exactamente me imagino que se está entendiendo, o no sé, pueden consultarme, ¿no? Es el momento antes de seguir avanzando, chicos. Me indican, por favor, si se está entendiendo o no. ¿Podría volver a repetir? Bien, chicos, entonces voy a volver a compartir justamente la pantalla, la pizarrita. Bien, chicos, en la tabla periódica yo les había dicho que ustedes tienen que diferenciar básicamente los metales de los no metales por colores, ¿cierto? Porque en la tabla periódica, si se acuerdan, hay una leyenda arriba donde por colorcitos te dice que todos los elementos de tal color pertenecen a los metales y todos los elementos de tal color pertenecen a los no metales, ¿no? Hasta ahí creo que ya ha quedado claro, ¿no? Tenemos dos grupos bien grandes de elementos químicos, metales y no metales. Ahora, ¿qué pasa y cómo es que finalmente se viene a dar origen a las funciones químicas? ¿Por qué? Porque estos metales, o sea, cualquiera de ellos, el que yo escoja, el que cualquiera pueda escoger, deciden unirse ¿con quién? Con el oxígeno, ¿no? Deciden unirse con el oxígeno. Y al unirse con el oxígeno van a generar una función química que se va a llamar básicamente óxido básico. Así se va a llamar, ¿no? Ahora, este mismo metal dice, quiero unirme mejor con el hidrógeno, se une con el hidrógeno. ¿Y cuál es el resultado que va a generar? Un hidruro metálico. Esto básicamente es lo que nosotros vamos a estudiar. Nosotros vamos a estudiar el resultado, que vendría a ser básicamente la función química, ¿no? En este caso, vamos a estudiar al óxido básico, vamos a estudiar al hidruro metálico, vamos a estudiar al hidróxido. Y lo mismo prácticamente pasa con los no metales. Del mismo modo, ellos buscan fusionarse ¿con quién? Con el oxígeno y con el hidrógeno. Ahora, ¿en base a qué es finalmente se viene a dar este tipo de fusión o este tipo de unión para que se generen las funciones químicas? Estos elementos buscan ser estables y en su búsqueda de ser estables,
llegan a unirse de manera común justamente con el oxígeno y con el hidrógeno. Y estos resultados, como les decía, son los que vamos a estudiar básicamente en nuestra teoría. Y ahora vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? Lo que voy a hacer es borrar esta imagen, ¿no? Para acordarnos lo que les estaba diciendo. En este caso, tenemos que acá el metal más el oxígeno, ¿no? Nos va a dar como resultado que un óxido básico. Eso es lo que nos estaba diciendo, ¿no? Eso es básicamente lo que nos está diciendo la función. Óxido básico nos está diciendo que es el resultado de ¿qué? De un metal más el oxígeno. Bien, ahora ustedes, por ejemplo, pueden tener dentro pueden tener dentro de su tabla periódica todos los elementos metales, ¿no? Y al oxígeno, y se van a dar cuenta que el oxígeno, su estado de oxidación que siempre va a tener, y el único que tiene, ¿cuál es? Le vamos a poner estado de oxidación. Ese es el estado de oxidación del oxígeno. Ahora del metal son un montón, ¿no? Porque depende en realidad del metal. Y esto me va a servir para que yo pueda hacer mi fusión, ¿no? Entonces, ¿qué nos estaba diciendo básicamente la teoría? La teoría nos estaba diciendo que este óxido básico va a ser el resultado del metal más el oxígeno. El metal indistintamente al elemento que yo escoja, ¿no? Por ejemplo, a ver, chicos, los que tienen tabla periódica, me dan un ejemplo, por favor, de un metal con su estado de oxidación. De preferencia un metal que tenga solo un estado de oxidación, para los chicos que tienen tabla periódica. ¿Están levantando la mano? El zinc, Miss, tiene valencia 2. Es un metal. Sí, Miss. Ya listo. Entonces, vamos a colocarlo acá. Vamos a utilizarlo de ejemplo. Entonces, nuestro ejemplo, que justamente su compañera nos dictaba, es el zinc. El zinc, su símbolo es Sn, si no me equivoco, ¿no? Y me está diciendo que su estado de oxidación es 2 y es el único, ¿no? Empiezo siempre con los que tienen 1 para justamente no estresarnos tanto que digamos, ¿no? Ahora me dice que esto va sumado ¿con quién? Con el oxígeno, ¿cierto? Y el oxígeno, ¿cuál es su estado de oxidación? También es el 2. Muy grande ese 2. También es el 2, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado que yo voy a lograr? Tengo que lograr obtener el resultado de óxido básico. ¿Y cómo voy yo a desarrollar esto, básicamente? ¿O qué me dice la regla? ¿Qué es lo que tengo que hacer? La regla me dice que yo tengo que hacer un cruce de estas valencias. ¿Cuáles son las valencias? Estas de acá. ¿No? Me está diciendo que yo tengo que
Hacer un cruce, es decir, pasarlo para acá y pasarlo por acá. Así para que yo pueda seguir trabajando, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer, ¿no? Porque esa es la regla que nos está indicando prácticamente. Entonces, de acá pasa abajo. Tenemos 2. Tenemos el oxígeno, que también es 2. Y hasta aquí, jóvenes, sería nuestro resultado, ¿no? Hasta aquí sería nuestro resultado ¿de qué? ¿De qué es este resultado, no? Este resultado básicamente es de nuestra fórmula, a lo que se le viene a llamar formulación, ¿no? A esto se le llama fórmula. Si se dan cuenta, ustedes que ya han llevado matemática, básicamente, es como una ecuación, ¿no? Es como una ecuación lo que se está realizando. Y la regla me dice eso. Cuando tienes un metal más un oxígeno, cambia por el método del aspa. Este es el método del aspa. Este es el método del aspa. ¿Por qué? Porque se cruza como un aspa o de la X, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Se va justamente a poder establecer de esta manera, ¿no? Se cruza los estados de oxidación que tengan y listo, obtengo ¿qué? Obtengo mi fórmula. Ahora, según matemática, nosotros tenemos algo aquí que hacer, algo que nos está faltando. ¿Qué es lo que está pasando? Que aquí nos damos cuenta que el zinc tiene 2 y el oxígeno tiene 2. Para que mi fórmula pueda quedar bien, tranquila, sin problemas, hay algo que yo podría hacer. Y es simplificar. Es decir, le quito a mitad y a también mitad. Y finalmente, ¿cuál sería mi resultado? Este sería mi resultado, ¿no? Mi resultado final de la formulación, básicamente. A esto se le llama fórmula, se le llama formulación, ¿no? Ahora, de aquí, obviamente, también sale su nomenclatura, ¿no? Como yo les decía, el nombre. Y el nombre, vamos a ver cuál es la regla que tenemos que tener en cuenta para poder asignárselo, ¿no? Entonces vamos a dejar de compartir esto y nos vamos a la teoría nuevamente. Acá tenemos básicamente lo que yo he venido desarrollando en la pizarra, ¿no? Donde dice, para la fórmula tenemos al metal, la X es el estado de oxidación, tenemos al oxígeno con el -2, hacemos el aspa y obtenemos el resultado, ¿no? A la M, que en este caso es el metal, ¿no? Cualquiera el que se escoja. Sub 2, ¿por qué? Porque es el estado de oxidación del oxígeno. Y en la O, que es el oxígeno, sub X, porque, bueno, no sabemos qué estado de oxidación es justamente el metal con el que estamos trabajando, ¿no? Y justamente en la parte inferior me dice donde X es el estado de oxidación del metal. En este caso trabajamos con uno o con 2 estados, ¿no? Con 2 estados de oxidación.
Dice, observación. Si el estado de oxidación es par, se simplifican los subíndices, ¿no? Es por eso que yo les decía acá, podemos simplificar. ¿Por qué? Porque prácticamente podemos sacar mitad, mitad, ¿no? Entonces, hasta ahí, chicos, es básicamente el desarrollo de cómo se vendrían a dar casi todas las funciones químicas. Todas prácticamente desarrollan lo mismo, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, sí o sí, es importante, ¿no? Es importante que hayamos prestado atención justamente a esta parte, ¿no? En el que le hacemos el aspa, básicamente, ¿no? Que hemos compartido en la pizarra. Ahora, acá tenemos ejemplos, ¿no? ¿Para qué? Para el nombre, para asignarle el nombre. Nos dan básicamente los ejemplos, hasta cierto punto son un poco directos, ¿no? Los ejemplos. Lo que yo voy a hacer es sustraer estos ejemplos, pasarlo en la pizarra, explicarles uno por uno las formulaciones de cada uno. ¿Para qué? Para finalmente poder pasar a lo que vendría a ser el nombre, ¿no? Para no pasar por alto el hecho de la formulación. Entonces vamos ahorita a tomar cada uno de estos elementos, ¿no? Y vamos a hacer la formulación correspondiente. A ver, tenemos el sodio, el fierro y, perdón, el sodio, el hierro y el plomo, ¿no? Entonces lo voy a apuntar por aquí, por un costadito. Bien, si se dan cuenta, aquí solamente el sodio es el que tiene solo un estado de oxidación, que es este +1. El hierro tiene 2, el 2 y el 3, y el plomo tiene el 2 y el 4. Entonces, yo lo voy a trabajar con ambos, es decir, al hierro con el 2 y con el 3, y al plomo con el 2 y con el 4, para que se les quede el ejemplo y la formulación, ¿no? Y más que todo para que variemos de ejemplos, ¿no? Entonces, vamos a continuar ahorita con la pizarra. Voy a borrar lo que ya tenía prácticamente. Y vamos a trabajar. Bien, acá podemos cambiarle incluso de lugar, ¿no? Para óxido básico igual metal más oxígeno. Bien. Entonces aquí tenemos justamente la formulación como debería ser. Bien, ahora vamos a trabajar con los elementos que se nos han asignado como ejemplos, ¿no? ¿A quién teníamos? Al sodio. Que tiene +1, ¿cierto? Para que yo pueda trabajar y sea un óxido básico, en primer lugar tengo que comprobar que este sea un metal. A ver, los chicos que tienen tabla periódica, por favor, ¿este es un metal o no lo es? Metales, Miss. Bien, muy bien, excelente. Entonces podemos continuar. Y para que sea un óxido básico, tiene que estar fusionado ¿con quién? Con un oxígeno, porque eso es la regla, ¿no? Eso es lo que me dice, tiene que estar con un oxígeno sí o sí. ¿Y cuál es su estado de oxidación del oxígeno? El 2, ¿no? Bien, entonces tenemos acá ya el sodio +1, que es su estado de oxidación, y el oxígeno con +2. ¿Qué vamos a hacer? Me dice que tengo que aplicar el aspa, esa es la regla, ¿no? Entonces este se va para acá y este viene por acá. Esa aspa ha salido un poco rara.
Y creo que se ve mejor. Listo. Y vamos a ver cuál es el resultado, ¿no? Tenemos acá nuevamente al Na, que es el sodio. ¿Con qué? Con el 2. Y tenemos al oxígeno con el 1. Ojo, aquí hay un dato muy importante. El 1, para los chicos que ya han llevado conmigo ya lo saben, ¿no? El 1, ¿se coloca o no se coloca en funciones químicas? No se coloca, Miss, ya se integra. Se coloca, muy bien, excelente. Entonces, ¿cuál será finalmente el resultado? Será Na, me comí el 2, parece que no he almorzado bien, ¿no? Y el oxígeno. Este es nuestro resultado, ¿no? Y acá vamos a dejar este espacio para mi nomenclatura. Pero voy con el otro ejercicio. Me decía que el fierro tenía, ¿qué? Tenía 2, ¿cierto? Tenía 2 estados de oxidación. Uno, ¿cuál era? Era el 2 y el otro era el 3, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar con ambos, sin problema. Vamos con el 2 primero. Tenemos aquí a quién, al fierro. Le ponemos su 2 aquí arriba, que va sumado con quién, con el oxígeno, que también tiene su 2 arriba. Hacemos la X, ¿no? El aspa. Y aquí también tenemos justamente el otro, ¿no? Ahora, esto me va a dar como que como resultado, yo voy a tener al Fe sub 2, voy a tener al O sub 2, ¿y qué tenía que hacer en caso de que tenía pares? Simplificar, Miss. Simplificar, excelente. Fácil, simplificamos, ¿no? Entonces, mitad, mitad, obviamente me queda 1, ¿no? Y como es 1, no se coloca el 1. Simplemente me queda el feo. Ese es mi resultado de mi fórmula. Ojo, estamos viendo solo temas de fórmula. Fórmula por el momento, ¿no? Bien, ahora vamos con el 3. Tenemos Fe igual, y acá el 3, más ¿quién? Más el oxígeno que tiene 2. A ver, creo que alguien más está. Más el oxígeno que tiene 2. Nuevamente vamos a ver cuál es el resultado. Tenemos Fe 2. ¿Por qué? Ahorita les voy a enseñar por qué. No se cruza y el 2 viene para acá y el 3 se va para allá. Entonces tenemos O y tenemos 3. ¿Son pares? No son pares. ¿Se simplifican? No se simplifican. ¿Ahí queda? Sí, ahí queda, ¿no? Y esa es nuestra formulación para este ejercicio. Bien, ¿cuál era el otro elemento? El otro elemento era el plomo, ¿no? Tenemos al plomo también por acá. Y el plomo, ¿cuál es su símbolo? Pb. ¿Y qué tenía? Tenía 2 y 4, ¿cierto? Bien, acá quiero 2 voluntarios, por favor, para que me explique así como yo lo explico, ¿no? Detalladamente. Y yo solamente voy escribiéndolo nada más. A ver, ¿quién quiere ser voluntario? A ver, empezamos con Cristina. Ya, Miss, PB Ya,
valencia de 2. Ya. Oxígeno con valencia de 2. Ya. Bueno, la aspa. Muy bien, colocamos el aspa. Bien. PB con valencia de 2. Ya. Y oxígeno con valencia de 2 igual. Valencia de 2. Ahí queda. No, se simplifica, Miss. Muy bien, se simplifica. Entonces simplificamos. ¿Cuál es el resultado? PB poner más, porque el 1 no se pone. Exacto. Los unos están ahí, pero no se colocan, ¿no? Ya está sobreentendido. Muy bien, excelente. Gracias por tu participación. Bien, chicos, a ver, tenemos el último. ¿Quién nos apoya con el último? Ya, Miss, el paladino, ya, el PP4 sería, ¿no es cierto? Hacemos Ya. el aspa, que tiene valencia 4, y el oxígeno, valencia 2. Hacemos el Hacemos el aspa. aspa, Bien. sería PB2, Ya. y el oxígeno sería 4. Ya. Ahí sí podríamos simplificarlo porque, o sea, uno tiene 2 y el otro tiene 4. Se podría simplificar. Muy bien, excelente. Entonces, ahora, ¿cómo quedaría? A ver, vamos a ver. ¿Cómo quedan? PB, Ya. como queda en 1, no se pone, simplemente vamos a la O2. O2. Exacto, excelente. Muy bien, chicas, gracias por su participación. Entonces tenemos ahí a Cecilia y a Cristina que han participado, ¿no? Ambas chicas ya se lo saben de memoria, esto es, para ellas es papayísima, ¿no? Entonces se nota que han aprendido muy, muy bien, ¿no? Me da gusto porque sé que se ha entendido, ¿no? Por lo menos los modos anteriores. Como les decía, este módulo es más complejo. En realidad, el módulo anterior deberíamos haberlo mantenido un poquito más tranquilo, más sencillo, ¿no? Pero excelente, han aprendido muy, muy bien y entonces vamos a continuar, ¿no? Y a la próxima clase, chicos, ustedes traen más ejemplos y vamos practicando así con cada uno para que todos perdamos el miedo y el temor para practicar más, ¿no? Entonces, hasta aquí, básicamente nosotros terminamos con formulaciones. Si se dan cuenta, es bastante, bastante sencillo, ¿no? El tema de la formulación es lo más fácil, creo que existe. Donde ya se nos complica la cosa es en la nomenclatura. ¿Por qué, Miss? ¿Por qué se complica en la nomenclatura? Cuando solamente tiene un estado de oxidación, es facilísimo. Facilísimo, ¿por qué? Porque solamente tengo que cumplir la regla donde me dice lo siguiente, que yo tengo que colocar la palabra óxido de y el nombre del metal, ¿no? Porque obviamente es el metal con el que estoy trabajando. Eso es cuando tenemos una valencia. Pero cuando ya tenemos de 2 a más valencias o estados de oxidación, es ahí donde ya tenemos que fusionar una palabra con otra y agregarle y cambiarle, y ahí viene un poquito el problema, donde se nos compleja un poquito, pero no es algo que no se pueda aprender, ¿no? Entonces, aquí lo que voy a terminar, voy a terminar con esto, básicamente son formulaciones. Y acá al costadito les voy a poner básicamente la regla de la nomenclatura, ¿no? O sea, cómo básicamente
nomenclatura. Cómo básicamente es que se va a dar el nombre, ¿no? El nombre a todas estas formulaciones. Entonces, si ustedes tienen su cuaderno a la mano, si tienen una hojita, un papel, no sé, lo que sé yo, pueden tomar nota de esta parte de acá. ¿Por qué? Porque nos vamos a quedar aquí. Ya la próxima clase vamos a ver temas netamente de nomenclatura como tal, ¿no? Para asignarles el nombre. Sin embargo, ya más o menos les voy a dejar una partecita aquí de cómo es, ¿no? La nomenclatura o la regla de la nomenclatura nos dice que tiene que ir la palabra óxido la palabra óxido tiene que ir sí o sí, es obligatorio. ¿Por qué? Porque hay un oxígeno en la composición. Dense cuenta que todos tienen oxígeno, 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 oxígeno. ¿Y qué nos decía la nomenclatura? Que tiene que dar referencia o característica general de lo que es, ¿no? Entonces, óxido, ¿por qué? Por oxígeno. Entonces, hasta ahí, más o menos eso es lo que tienen que asociar. Ahora, seguido de qué? De la preposición de, porque va a ser uno como cuando tú dices, por ejemplo, vas a hacer tu arroz con pato, por ejemplo, ¿no? No solamente puedes decir arroz pato, tienes que decirle sí o sí con, ¿no? ¿Por qué? Porque es con pato específicamente. O a veces le dices arroz con chancho, ¿no? Porque puede ser arroz con chancho, puede ser arroz con mariscos. Entonces, necesariamente tiene que ir el con. ¿Para qué? Para que pueda sonar bonito más que todo, ¿no? Porque si tú dices arroz pato, arroz mariscos, arroz chancho, como que no suena bien. Pero si tú le agregas el con, ya suena mejor, ¿no? Lo mismo pasa aquí en este tema de esta nomenclatura, donde básicamente nosotros tenemos que colocar óxido de solamente, más que todo para que suene bonito, ¿no? Porque en algún momento incluso este de no se coloca. Se llega a eliminar totalmente. Y acaba el nombre. Acaba el nombre. Del metal. Básicamente, ¿no? Óxido de y el nombre del metal. Entonces, aquí en estos minutos que nos está quedando, vamos a practicar. Y vamos a tener a quién como referencia a este, ¿no? Básicamente, acá el sodio, ¿no? Que tiene Na2O. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? O mejor dicho, cumpliendo la regla, ¿cuál vendría a ser la nomenclatura de esta función? Óxido, porque me dice que tiene que ir la palabra óxido obligatorio, ¿no? Entonces lo voy a colocar. ¿Por qué óxido obligatorio? Porque tengo oxígeno, ¿cierto? ¿Tiene oxígeno? Sí. Coloco el D porque me está diciendo que suena bonito, suena mejor, ¿no? El nombre del metal, ¿cuál es el nombre? Sodio, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el nombre acá? Sodio. Y este va a ser el nombre de esta función química, ¿no? Va a ser la nomenclatura, básicamente, que yo le puedo asignar a esta función química, cumpliendo la regla general de la nomenclatura, que es esta de acá, ¿no? Wow. Esta es la regla, básicamente, la regla de oro para asignar la nomenclatura. ¿Pero en qué? En los óxidos básicos. Ojo, ¿estamos en qué? Estamos en óxido básico. Esta es la nomenclatura para el óxido básico. Va la palabra óxido, de, para que suene bonito, y el nombre del metal. En este caso, óxido de sodio, ¿no?
Y ese vendría a ser nuestra nomenclatura. Hasta aquí, chicos, nos vamos a quedar porque ya solamente nos quedan 2 minutos. No sé si tienen alguna consulta al respecto, pueden tomar nota, pueden apuntarlo, pueden tomarle foto mejor si es que de repente ya se nos va el tiempo, ¿no? Le toman foto y de ahí lo pasan a limpio, de paso que practican. Aquellos que todavía no tienen su tabla periódica, cómprense una o descárguenla de internet si es que se les hace más factible y más sencillo, ¿no? La idea es que tengan una, ¿no? La idea es que tengan una para que se puedan ir familiarizando más con los elementos y puedan participar todos, ¿no? Esa es la idea. Y bueno, hasta aquí nos quedamos con el primer ejemplo de nomenclatura también, y ya la próxima clase vamos a ver los siguientes, ¿no? Donde ya vienen a ver los cambios, básicamente cada uno de ellos. Por lo demás, chicos, espero que haya sido bastante gratificante la clase, ¿no? Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer saber ahorita de una vez. Todo quedó muy claro. Bien, chicos, gracias. Entonces ya la próxima vez nos vamos a estar viendo ya con conocimientos mucho mejor. Bien, ahora sí les pediría de favor que sí ya nos vayamos retirando.